Hola, somos Jonathan, Ivonne, Borja y Junior y hoy os vamos a hablar sobre la unidad didáctica 5, gestión de conflictos y toma de decisiones. En primer lugar, hablaremos sobre qué son los conflictos. Después, cómo afrontar dichos conflictos. Después, la negociación de conflictos y por último, la mediación de conflictos. Más adelante, con vosotros, os explicaremos y haremos una toma de contacto sobre la toma de decisiones. Un conflicto surge a partir de una situación de dos o más personas que están en oposición o desacuerdo por una incompatibilidad de interés, necesidad, deseos o valores. Se puede resolver positivamente y se puede pacíficamente y se puede aprender de ello, o de forma negativa, siendo intransigente. ¿Por qué surgen estos conflictos? Pues bien, no se puede generalizar, intervienen muchos factores en ellos. Uno es que existe que haya intereses que son percibidos por ambas partes que son incompatibles, ejemplo el dinero. Otro sería problemas estructurales o relaciones de poder, ejemplo el jefe con su subordinado. Otro sería los problemas de los valores y los principios, ejemplo, problemas enfrentados entre religiones. Otro sería problemas de información, es decir, que no has recibido la información adecuada por ambas partes. El siguiente punto sería qué tipos de conflictos hay, según su visibilidad, que podría ser latente, manifiesto, se puede manifestar, puede ser enmascarado, puede ser invisible o puede ser endémico, según las partes enfrentadas. Puede ser intrapersonal, interpersonal, intragrupal o intergrupal. En el ámbito del deporte puede surgir conflictos entre los propio equipo, entre los oponentes, entre los jueces, entre los entrenadores. Pero sobre todo hay que buscar una solución a ello, porque si no puede haber una disolución del grupo, y si en cambio encontramos una solución puede haber un reforzamiento del grupo y llevar al éxito al grupo. Bueno, yo ahora os voy a hablar sobre el apartado 5.2, que es el afrontar los conflictos. Para ello, os voy a hablar sobre las vías para gestionar los conflictos y las premisas para abordarlos. Las vías para la gestión de conflictos podemos diferenciar tres vías: la confrontación, las vías dialogadas y las vías adversariales. La confrontación representa la ley del más fuerte y es la forma más básica de resolver un conflicto, donde una parte es ganadora y la otra perdedora. Las vías dialogadas, como su nombre indica, incluye todas las técnicas en las que se utiliza el diálogo, como por ejemplo la negociación y la mediación. En la negociación, las partes tienen un trato directo para alcanzar un acuerdo, y en la mediación, en cambio, se requiere la participación de una persona imparcial para llegar a un acuerdo. En las vías adversariales se requiere la intervención de una tercera parte, que es la que toma la decisión, como por ejemplo en el arbitraje, donde un árbitro representa a una institución con autoridad para exigir el cumplimiento de las normas, y la justicia, donde la solución se determina mediante la intervención del Estado. Y en las premisas para abordar los conflictos encontramos las bases o las pautas que hay que tomar en cuenta a la hora de afrontar un conflicto. En primer lugar, hay que reconocer el conflicto, ya que el primer paso para solucionar un conflicto es reconocer su existencia, así como las ganas de solucionarlo. Esto no siempre es fácil, ya que debe existir la voluntad de solucionar el problema en ambas partes. De no ser así, la negociación estará abocada al fracaso. En segundo lugar, deberemos definir las posiciones e intereses. Las posiciones son lo que cada parte trata de conseguir, y suelen ser la causa del conflicto. Y los intereses son las razones por las cuales quieren conseguir el objetivo, es decir, los motivos personales. Es muy importante identificar ambos, pero los intereses suelen ser más importantes, ya que suelen componer el trasfondo real del conflicto. Por eso, hay que intentar satisfacerlos de una manera que ambas partes se hagan beneficiadas. Y por último, tenemos el último paso, que sería dialogar y negociar. Y es que la consecución de los acuerdos solo llega a través del diálogo. Y para facilitar este proceso son necesarias actitudes y destrezas como respetar a la persona con la que estás hablando, escuchar activamente, empatizar con esa persona y sobre todo tolerar sus ideas y sus argumentos, el autocontrol para que la conversación no se desfase, y la humildad, que es reconocer que no siempre se puede tener la razón. Hola chicos, yo soy Borja y bueno, os voy a hablar del punto 5.3, la negociación. La negociación en sí, pues digamos que es
como definición, es una técnica en la que ambas partes implicadas difieren en sus intereses. Comparten un interés común que se tiene que encontrar a través del diálogo y el acuerdo. Y existen, pues, digamos que en una negociación ninguna de las partes da su brazo a torcer, ¿no? Y digamos que existen tres tipos de estrategias. Está la competitiva, pues que digamos que sería maximizar sus intereses. Luego está la comprometida, que digamos que una de las partes pues está dispuesta a renunciar a alguno de sus beneficios. Y luego estaría la cooperativa integradora, que se fundamenta pues en que las diferentes partes trabajarán para la consecución de beneficios comunes y compartidos. Y luego el proceso negociador tiene una serie de pasos o pautas que se deben de seguir. Digamos, primero estaría pues la exposición de las partes de forma sincera y con respeto. Luego intercambiar los argumentos, enfocar el conflicto a resolver, comprender el punto de vista de la parte contraria de forma empática y mediante la escucha activa, buscar opciones en las que ambos se beneficien, la valoración de alternativas, llegar a un acuerdo equilibrado y para finalizar pues la finalización o cierre, que sería el último paso del proceso de negociación, de la formalización o compromiso del acuerdo de ambas partes. Luego, para finalizar, hay una serie de habilidades y técnicas de la negociación. Las más importantes pues son la habilidad de escucha, la de exposición, interrogación, preguntas para ampliar la información, para desbloquear, preguntas sugerentes, pues habilidades para generar alternativas, para gestionar las cesiones, las propuestas condicionales, las habilidades para gestionar situaciones tensas, habilidades para el cierre, habilidades de gestión de tiempo. Bueno, y con esto pues ya habría acabado el punto 5.3, la negociación, y pues ahora doy paso a mi compañero. La mediación. La mediación es una vía de resolución de conflictos que se caracteriza por la participación de una tercera parte neutral que actúa como la facilitadora de la comunicación y que ayuda a canalizar los intereses de las partes en conflicto para alcanzar acuerdos. El mediador o mediadora no toma decisiones sobre qué parte tiene razón ni les dice cómo y de qué manera tienen que actuar, sino que se limita a crear las condiciones necesarias para que haya un diálogo y se llegue a un acuerdo. La imparcialidad y la confidencialidad son las características básicas del mediador o la mediadora. Hay voluntariedad de las partes y por lo tanto son libres para retirarse del proceso sin ningún tipo de presión. La mediación deportiva. La mediación deportiva tiene como finalidad la gestión de conflictos que se dan en el ámbito de la actividad física y el deporte, mediante la intervención de una instancia imparcial que facilita la consecución de acuerdos. Esto se da, por ejemplo, en los deportes de competición a través de la figura del árbitro o juez, que se encarga de velar para que se cumpla un reglamento. El proceso de mediación. Antes de iniciar el encuentro, el mediador o mediadora deberá dedicar un tiempo a planificar la intervención. A continuación, cada parte explicará su propia versión completa del conflicto, cómo le afecta y cuáles son sus aspiraciones sin ser interrumpidas. Una vez han expuesto su propia visión, el mediador o mediadora le expedirá que expliquen sus puntos que no han quedado claros sin entrar en discusión. El proceso de negociación es un punto muy importante. El mediador o mediadora guiará el intercambio de opiniones, facilitando la comunicación y recogiendo los acuerdos que se vayan asumiendo. También desenmascarar los verdaderos intereses de cada parte y su prioridad, y saber diferenciar entre intereses compartidos o comunes, los intereses diferentes que benefician a una parte sin dañar a la otra, o intereses incompatibles entre las partes. A partir de estos planteamientos, ayudar a las partes a proponer posibilidades de acuerdo que permitan progresiones y espacios de entendimiento. Al finalizar la negociación, la mediación puede finalizar de dos formas. El conflicto se resuelve positivamente, ya sea en su totalidad o por haber alcanzado un principio de acuerdo, o el conflicto no se resuelve porque no se han alcanzado acuerdos. En este caso, la búsqueda de resoluciones ha sido improductiva o las propuestas que han surgido no han sido aceptadas por ninguna de las partes.